Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la clase de Torah con Kabbalah. Hoy nos corresponde el primer libro de la Torah, perdón, la primera parashá del cuarto libro. El cuarto libro es Bamidbar. En español lo tienen como números, el libro de números. Y su nombre hebreo es Bamidbar. Entonces, cuarto libro, qué nos dirige el cuarto libro? ¿A dónde nos envía? Nos envía a al cuarto universo, el cuarto momento creativo. Entonces tenemos la energía de Homa, de Keter, perdón, Homa, Binah y Seiranpin. Seiranpin es la energía del cuarto nivel. Entonces entramos a la fuerza de Seiranpin. Y van a ver que todas las historias, vamos a decir, los dichos que están aquí, son emocionales, tienden a ser emocionales. Y todos tienen una energía que debemos de rectificar, porque es algo, la emoción que ocurrió en aquellos años, debemos de haber rectificado y ahorita no tener nada de esta fuerza. Y si la tenemos, pues ya sabemos cuál es. Entonces tenemos el cuarto libro y la primera parashá, lo cual significa que entramos a Keter, lo más elevado de esta parashá, de este libro, perdón. Y la parashá se llama Bamidbar, en el desierto. ¿Por qué el desierto? ¿Por qué en el desierto tenemos, Hashem nos mandó? Porque es lo que debemos de hacer. El trabajo de cualquier persona que ama a Hashem y lo quiere y que lo conoce, debe de darse cuenta que no necesita muchas cosas. Entonces, si entramos a un desierto, pues los éteres ya no sirven, los abrigos tampoco, a lo mejor para en la noche taparse, y así uno va tirando cosas que ya no sirven. Los anillos que era para ver a los amigos y todo eso, pues ya no tienen tanto valor. Y zapatos muy bonitos, pero no son muy cómodos, tampoco no, pierden el valor. Entonces el desierto nos ayuda a tirar lo que es físico, pero también lo espiritual. Porque después de estar haciendo esta corrección física de qué es lo que no me sirve aquí, entramos al aspecto espiritual. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta, ¿por qué hago esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que estar en este desierto? ¿Por qué tengo que estar en esta situación incómoda? ¿Y cuál es el beneficio de todo esto? Entonces, por eso Hashem nos mandó al desierto, porque es el lugar mejor para comenzar uno a cambiar. Lo ideal hubiera sido entrar al mundo de Heijal, que es la oscuridad y la nada. No existe nada, no hay nada. Es un palacio que no se ve nada y estamos ahí en él. Respiramos, estamos escuchando, atentos a ver qué se va a hablar y no necesitamos comida porque el creador nos alimenta y no hay sueño. Entonces estamos allí recibiendo instrucciones, conocimientos. Y este es lo más elevado, pero eso también incluye, como había niños, entonces no era para todos, vamos a decir, ¿no? Los lleva al desierto. Por eso y eso de la paracha se trata de eso, de trabajar en el desierto. Y la paracha comienza hablando de un censo, otra vez, otro censo, es el segundo censo, y ahora vienen todos los detalles que van a ayudar a establecer una nación. Porque antiguamente salimos, vamos a decir, en grupo, ahora ya tenemos un Mishkan, pero se tiene que organizar todo. Y se tiene que organizar cómo vamos a caminar, cómo vamos a llegar, cómo vamos a desarmar el Mishkan, cómo lo vamos a armar el Mishkan. Todos los detalles están en esta parasha.
Y algo que debemos de tener, desconocerlo, es precisamente en qué lugar estoy yo, en qué lugar me ubico aquí, en esta comunidad. Porque cuando uno comienza a identificarse con algo, el cielo responde fácilmente. Hay una afinidad muy grande y eso por similitud comenzamos a crear esta fuerza. Entonces, el desierto también nos va a ayudar aparte de lo que no necesito, que a lo mejor podemos decir, ahora sí necesito esto, sí necesito algo diferente. Pero lo importante aquí del desierto es la emoción, se rectifica la emoción. Y lo más curioso es que estamos dentro de los 49 días. Entonces se cruzan los 49 días con la parashá. Siempre va a ocurrir antes o después. Y ocurre, y entonces hay una segunda instrucción más atento a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso de hoy es Yesod, estamos trabajando la parashá Yesod, y, y hay una energía de Hod con Yesod. Déjame leerle el trabajo del día. Dice, al rezar, agradece a Hashem específicamente por ayudarte o vincularte con los demás. Entonces, Yesod es la energía de vinculación. Y a veces no nos vinculamos con muchos, con unos cuantos nomás. Pensamos que tener mucha gente cercana puede crear problemas, pero no es cierto. Entonces, el trabajo de hoy es agradecer a Hashem por tener la capacidad de vincularse con la gente. Entonces, comienza la estructura. Viene el conteo. El conteo viene por tribus. Está muy detallado para que alguien quiera comenzar a hacerlo y se van contando todos se van contando. Mm, solamente los hombres de 20 a 60 es el rango, 20 a 60, porque estos hombres son los que van a pelear, los que irían a pelear, son guerreros. Entonces quedan fuera los de 19 años para abajo y los mayores de edad de 61 hacia arriba. El grueso de la columna se habla de 3 millones, 3.5 millones. Si alguien dice, pues serían 3, ¿no? Para no exagerar. Bueno, lo dejamos en 3. Pero 3 millones manejar en un desierto, moviéndose en un desierto, vamos a decir, un trabajo increíble, increíble. Yo que soy administrador y cuando mucho administré un hospital de 900 plazas, manejar de 3.5, hijo, es algo increíble. Solo Moshe tuvo esa capacidad de manejar toda esta gente. Pero esa es la maravilla del creador. Entonces, al finalizar el conteo, nos quedamos en 6.000, 6.003. Déjame ver el, el total.
no lo encuentro, pero son 603.000 150 varones. Son 603.550. 550. Muy bien. 603.550. Y, y como se ordenaron por estandartes. Hay 4 estandartes de las 12 tribus. Entonces tenemos un estandarte que es la cabeza, el que va enfrente de toda esta columna, porque se formó como una especie de, hizo un baguette así largo, y a la cabeza, al frente, iba Moshe Aarón y la tribu de Judá, y era el estandarte de Judá. Después seguía el estandarte de Rubén. Después viene el Mishkan, ya todo acomodado en carrozas, y lo que no iba con animales, la tribu de Leví iba cargando los utensilios. Solo lo que estaba dentro de lo santo de lo santo lo cargaba los Cojamín. Entonces, tenemos la primera tribu, que es Judá, después sigue Rubén, después sigue am, toda la estructura del Mishkan. El tercer estandarte es la tribu de Efraín, y el último, la tribu de Dan. Déjame estar seguros con la última, no me acuerdo si es la tribu de Dan. Mm, Maestro, sí, ¿por qué le dijo ocasión a Moisés que no incluyera entre los inscritos a la tribu de Leví? no te escuché bien. ¿Cómo? ¿Por qué ocasión le dijo a Moisés que no inscribiera a la tribu de Leví en el censo? O a lo mejor entendí mal cuando leí. Bueno, la parte que estudié de esa situación, acuérdense que cuando los hijos de, Ja- de Jacob eran jóvenes, fueron, violaron a su hermana, la- el príncipe de, el príncipe de Shechem. Entonces hicieron un pacto para que se circuncidaran todos los varones, y así pudieran ellos, pero no estaba de acuerdo el segundo hijo, que es Rubén, no, perdón, el segundo hijo, que es Shimón, y Leví, que es el tercer hijo. Ellos no estuvieron de acuerdo. Entonces, en la noche se armaron de cuchillos y espadas, y se metieron a la ciudad y mataron a todos los mataron, todos los varones los mataron. Entonces, la energía que brotó de ahí es que dos chamacos mataron a todo un pueblo. ¿Cómo es posible? Mm, Por eso, cuando estaba frente a José y le dijo: nosotros somos 10, podemos destruir Egipto. Si todos destruyeron la ciudad, Egipto con 10 te destruimos. Entonces, el caso fue que cuando hicieron esta matazón, su papá lo regañó y se preocupó mucho, porque pues, iba a haber represalias. Y la tribu de Leví se disculpó
y se arrepintió de lo que había hecho. O sea, Leví, el muchacho, pidió perdón a Hashem y a su papá por lo que hizo y ya no se metió con las espadas ni los cuchillos. Así se quedó. Entonces, cuando viene el momento de, de me salí del tema. De las guerras, Moré, voy a hacer No, un ejemplo. cuando viene el momento del becerro de oro y, y Aarón les dice a los hombres, a los brujos, que mañana será día para Hashem. Pero todos las tribus estaban preocupados por lo que les había dicho a los malosos, ¿no? Traen el oro de sus mujeres. Entonces, se preocuparon porque diciendo, cómo es que Aarón les va a crear una figura para que ellos tengan su Dios, su Elohim? La tribu de Leví fue la única que no hizo eso, se quedó callada. Todos estaban Oh, en sus casas, todos estaban en sus casas. Los primogénitos que íbamos a hacer, yo soy primogénito, de los primogénitos que iba a hacer Hashem, el trabajo, que iban a hacer el trabajo de los levitas, que hoy los levitas son los que lo hacen, se perdió porque los levitas participaron en ese pensamiento. ¿Será capaz Aarón de hacer esto? Perdieron la capacidad. Entonces, cuando llegó el momento de separar si quiénes van a ser, la más fiel fue la de Leví, la tribu de Leví, que ya estaba multiplicada, pues eran miles ya, y de esta manera Hashem los tomó a la tribu de Leví. ¿Ok? por eso no los inscribieron en el censo. Por eso no los Eso inscribieron. no vienen en el censo porque no guerrean, no pelean y Ellos no tienen dueño de tierra, no tienen ninguna posesión. O sea, todo le pertenecen a Hashem. se dedicaron al sacerdocio nada más a las cuestiones de. Ellos son los que movían el tabernáculo, ¿no? Que movían el Mizcán. ¿Qué tiene? Ellos son los que movían toda la estructura del Mizcán, pues fueron los que ellos cargaban todo Sí, ahorita estábamos diciendo eso. O sea, la tribu de Leví era la que se encargaba de desmantelar y de armar, desmantelar y y armar. armar. Ellos eran los que cargaban y desmantelaban. Tenían sus animales para las cosas que podían llevar y solamente lo más santo lo cargaban los varones. Con sus brazos y sus hombros lo cargaban. Hasta cierto punto la tribu de Leví tenía esa santidad para cargar todo. Sí. Por eso te digo, porque no se contaminaron con la mente. Oh, muy bien. Hay Ya. muchas veces que alguien dice algo y uno, aunque no diga nada, piensa, ¿será posible que ocurra? ¿Será, a poco lo va a hacer? Piensa uno, pues, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, Netanyahu dijo ahorita, Benny Netanyahu dijo, vamos a hacer esto y vamos a atacar y vamos a hacer esto. Y posiblemente alguien diga, sí, 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 qué bueno, ya estuvo bueno. Pero alguien diga, no lo debería hacer porque pues, todos somos hermanos en un momento dado, ¿no? Primos, hermanos. Pero depende de la mente de cada quien. Es lo que lo va a mover. Y al Mm. moverse la mente, va a actuar, se va a ir a actuar. Entonces, la tribu Ok, de Leví no hizo eso. Se mantuvo fiel a Hashem. ¿Está muy bien? bien. Sí, Ok, gracias, hombre. André. Entonces, la tribu de Dan era la que estaba al último y era la, la que cerraba. Entonces, imagínense cuatro estandartes y en medio
la tribu, el Mishkan, con todos los utensilios y toda la tribu de Leví cargando todo esto, llevándolo todo. Ahora viene la parte importante, interesante de la Torah, estandarte. ¿Por qué un estandarte los hizo cambiar de opinión? Porque primero eran tribus, estaban por tribus, se fueron contados por tribus. Y ahora en el caso de los que no les tocó el estandarte, como el caso Rubén, dice, ¿por qué mi estandarte no vale, verdad? Yo tengo que seguir a Judá, que es su hermano, el cuarto hermano. Rubén es el primogénito. Entonces no hubo discusión ni pleito. Todos aceptaron los estandartes que Hashem propuso y se unieron cada quien a su estandarte. Por ejemplo, en el caso de la vida de nosotros. A veces hacemos un estandarte, lo hacemos. A veces no lo hacemos, lo tomamos de alguien y forma parte de mi vida. Trabajo por ese estandarte. Me encargo de estar empujando esas cosas. Puede que venga del lado político, del lado intelectual, del lado social, del lado ecológico, lo que sea, pero a veces nos metemos con alguien para hacer este trabajo y estamos empujando. En el caso de un estandarte que tenga un valor, porque estamos hablando de estandartes para la humanidad, no mi estandarte. Por ejemplo, en el caso mío, comenzamos a dar clases de Kabbalah. Aparentemente fue mi estandarte. Vamos a ver, vamos a iniciar y vamos a ver qué resultados trae y que Hashem nos diga cuántos van a ser. Pero ya ustedes que están aquí, ustedes tienen un estandarte que se unieron con el mío. Ustedes se unieron al mío y cada quien tiene un estandarte del mío. Pero también pueden crear su propio estandarte con su propia escuela. Entonces, así lo pueden hacer. Había un muchacho, ya no tengo comunicación con él, de Michoacán, que se fue para allá y me dijo, ¿puedo abrir una escuela? Sí, le digo, ¿cómo no? Y lo que necesitas me comentas y te ayudo. Y abrió una escuela de sus amigos y todo de Kabbalah y comenzó a trabajar y todo. Iba bien, no sé qué tan bien iba, pero me decía que iba bien. Y ya después como que no se reunía tanto con sus estudiantes, pero algo pasó y no sé, nunca me platicó y dejamos de conversar. Pero esa es una meta. O sea, ¿cuál será mi estandarte para la humanidad? Y ahí donde entra el pensamiento de cada uno de ustedes y el deseo de su Pin. ¿Qué voy a hacer en mi vida para unirme a hacer algo que valga la pena, algo que sea bueno para la humanidad? Me está diciendo, pues nomás trabajar y comer y los domingos socializar. Debe haber un motivo por el cual ustedes se mueven a hacer algo grande. Y esa es la razón por la cual Hashem los pone como estandartes, para que los demás hermanos se junten y se unan a la bandera del que tiene la primera bandera, la primera estandarte. More, una pregunta. Sí, ¿Algún consejo para los que no tenemos como muy clara esa parte de cómo, alguna forma en específico de cómo buscar esa guía, vaya? bueno, a veces la gente, la humanidad nos da la pauta, a veces no. A veces el sector donde vivimos está tranquilo, muy contento, la familia no es complicada, nos llevamos bien con todas las familias, pero debe haber un factor que a todos nos interesa, pero no lo movemos, no lo hacemos público. En algunas colonias puede ser que el pavimento, el agua, la luz, y alguien dice, pues yo me voy a encargar de hacer esto y hacer los trámites y yo voy a estar al tanto y vamos a tener reuniones, y así comienza. Y esta persona asume el estandarte de la luz, por ejemplo, ¿no?
o de regularizar las posesiones, las tierras. Y así siguen trabajando hasta que logran el objetivo. Eso fue un trabajo de un estandarte que todos unieron para que se cumpliera. Entonces, si no llega de la gente que está alrededor de nosotros, podemos preguntarle al Creador que nos manifieste cuál es la parte que podremos entrar. O podemos estar observando el comportamiento de mi vida y el comportamiento del sector donde estoy, la colonia donde yo vivo, la calle. Y así va a despertar ese interés por algo que debe ser común por la gente, porque a todos los va a ayudar. Muy bien, gracias. Ok, entonces voy a parar un rato aquí y la tarea que tenemos en este momento, tenemos dos situaciones. Primero, el desierto. Tenemos que acostumbrarnos a entrar al mundo de Heijal, al mundo donde el Creador, vamos a decir, vive, o la Shekinah está presente. No se ve. Es un lugar oscuro, no hay sonidos, silencio total. Y ahí puedo estar con el Creador. Tengo una pregunta, me la responde. No me da hambre, no me da sed como Moshe. No tengo sueño, a lo mejor sí tengo sueño, ya me quiero ir a dormir, pero ese es el espacio que podríamos entrar. No lo pueden hacer, no se preocupen. Entonces comienzan a pensar, ¿cuáles son mi desierto? ¿Cuáles las partes que no necesito? Que las tengo aquí nomás por costumbre. Montones de cosas que tenemos que no nos sirven. Físicamente. Ahora, espiritualmente, ¿cuáles son las porciones que mi papá, mi mamá me dejó grabadas y las tengo todavía y no me las puedo quitar? Es una parte del desierto que hay que sacarlo. O algo que las escuelas me enseñaron y que no tiene caso ahorita con la edad donde estamos, en la época. Todo esto ya no sirve, pero lo sigo usando. Eso lo tenemos que hacer todos, porque seguimos cargando cosas que no nos sirven y eso no permite que uno mueva otras cosas, se mueva más adelante, permanezca quieto. Entonces, esa es la primera tarea de esta parasha. Y la segunda tarea es el estandarte. ¿Qué es lo que qué es lo que debo de hacer para que tenga yo un estandarte que lo utilice? Puede ser que suene estandarte por un año o unos meses y ya se acabó. O puede ser que sea un trabajo de por vida, como enseñar, que es lo más pesado. Enseñar gente para que tenga una vida mejor. Dos tareas, ¿eh? Acuérdense. Bueno, entonces Pinjas me dijo que iba a hablar. Este, Moreo, Gilel, ¿vas a decir algo? ¿Tienes algo? Buenas noches a todos. Tengo algo, pero si así es, preferiría que Pincas primero hable. Sí, ok. De acuerdo, así lo hacemos. Ya. Pinjas, Ok, listo. Gracias, maestros. Solo puedo hacer una pregunta. sí, cómo no. Adelante. eh, con respecto, ¿verdad? A que lo que dice maestro, de que podemos, ¿verdad? Entrar en ese silencio para hablar con Hashem y, y encontrar ahí, ¿verdad? Las respuestas que estamos buscando. Ajá. Pero, ¿qué pasa si nosotros, cuando entramos en ese silencio, sucede de que nos encontramos con Hashem? Hay muchas manifestaciones espirituales lindas que se tienen con Él, sueños hermosos, donde se está manifestando Él por medio de números, que son los nombres de Él, pero al aterrizar uno en la realidad, se encuentra con muchos obstáculos. ¿Qué está pasando allí? Si es lo Bueno, que me pregunto.
Bueno, lo primero es que no tenemos un encuentro con Hashem. El encuentro puede ser con la Shekinah, Está bien, de acuerdo. ¿sí? Ujú, Y lo que puede ocurrir es que la mente es la que me está guiando. Si yo tengo ujú, pensamientos que no los puedo dejar, entonces al momento que estoy ahí en ese espacio silencioso, mis pensamientos son los que salen y están dirigiendo el trabajo. Y yo a veces pienso que es la chiquinera la que me está dirigiendo, pero no, es solamente mi pensamiento el que hace eso. Entonces, todo es cuestión de estar trabajando, practicando para que la mente deje de estar actuando de esa manera. Y si tienen esa situación, entonces comienzan a meditar sobre que la mente debe estar en blanco, silencio. No necesitan entrar a ningún lugar, solamente respiración, tranquilidad y luego que la mente deja de estar hablando. Y la mente va a seguir hablando, pero el pensamiento es, deja de hablar, ya no vas a hablar, silencio, 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 hasta que la mente aprenda a permanecer en silencio. Normalmente no lo hace, se queda un silencio un rato y al rato vuelve otra vez a mandar otro mensaje y así está. Pero ese es un ritual para comenzar a eliminar el, el- de la chachería, de la plática, ¿no? Y es muy bueno que si no pueden, si sigues con ese trabajo de que entras y tienes manifestaciones extrañas, entonces tienes que comenzar a limpiar el silencio. ¿Todo bien? ujú. Está bien, Ah, gracias. ok, yo. Listo, More Pinjas. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Ya saben que a mí me gusta prepararles presentaciones porque se me hace más dinámico, puedo tocar más conceptos, incluso pueden guardar los escritos, las grabaciones para cuando tengan chance, más tranquilidad, pues repasarlos. Recuerden que cuando yo comparto pantalla no los puedo ver, así que cualquier pregunta, abran su micrófono directamente, díganme, no entendí esto o cualquier cosa, porque no lo puedo ver, si no lo puedo ver, no puedo darles la palabra. Entonces, primero que nada, todo se ve en orden, alcanzan a ver. Sí. Díganme. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, como yo titulé mi pequeña presentación es para Shabbat Midbar, el orden en lo vacío. Entonces ya vimos ahorita con el modelo los conceptos de qué es un desierto, qué es lo que implica habitar en el desierto, por qué la Torá, por qué este libro, este cuarto libro de la Torá, se llama En el desierto. Y lo primero que nos dicen los cabalistas, como el Rab Berg, es que el desierto es el momento en el que el humano, el alma, el Israel, está en su búsqueda hacia su verdadera capacidad a integrar todas esas chispas divinas que viene luchando desde el pensamiento primordial, la esclavitud en Egipto, todos los procesos que el alma del humano va atravesando a través de su vida con el propósito de encarnarlas, con el propósito de ser libre, con el propósito de tener una guía espiritual, una metafísica alcanzable, propia para la persona, para el individuo, para ser una persona con pensamiento crítico y con una conexión con lo divino. Entonces, lo primero que nos explican, ya decidiste ser libre, ya saliste de Egipto, ya te dimos la Torá, ahora ¿qué sigue? Lo que sigue es que tú pongas en práctica esas herramientas. ¿Y cómo las vas a poner en práctica? En el silencio, como bien lo dijo el maestro hace un momento. Porque cuando no hay silencio, cuando no hay nada con lo que distraerme, en qué sonido fijarme, en la nube, en el árbol, yo qué sé, entonces estoy ahí solo con mi emoción, con mi pensamiento, con la forma en la que, vamos a decir, internamente me muevo y externamente lo expreso. Entonces ahí es donde hay mayor eh, chance de que no haya error. Esto hay que moverlo, esto hay que limpiarlo, esto hay que modificarlo en pos de qué? De entrar en mi Israel, en mi yo mayor, en mi mayor potencial.
Y para eso hay unos conceptos que vamos a tocar, que es la energía de las clipas. ¿De dónde se originan las clipas? ¿Por qué hay clipa? ¿Y qué engloba esta energía? Ok, entonces vamos con la primera presentación. Dice, se nos explica, el desierto no es un lugar cómodo, no es un lugar precisamente agradable, sino que es un lugar desafiante y lleno de peligros. Incluso en el libro de Deuteronomio nos dice, el que te llevó a través del gran y terrible desierto, con serpientes de fuego, escorpiones y sequía, donde no había agua, quien hizo brotar agua para ti de la roca del pedernal. Y una vez más, esta energía del desierto es la lucha constante de uno en no caer en lo que constantemente está peleando. O sea, nosotros tenemos todo tipo de eh, clipos, todo tipo de comportamientos, todo tipo de justificantes a los que podemos unirnos, decir, no, es que mi trabajo, no, es que el dinero, no, es que mi esposa, no, es que está enferma mi familia. Y cada vez que hacemos una de esas excusas, cada vez que nos adentramos más en esa esclavitud, sin guardar silencio, sin decir qué está pasando dentro de mí, sin entender mi emoción y mi intelecto, entonces más largo hago mi travesía por el desierto. Por eso es que 40 años esta generación, a pesar de que los libros lo llaman la generación del conocimiento, la generación que estuvo más elevada de todas las generaciones que ha habido en Israel, incluso ella tuvo que pasar 40 años en el desierto, purificándose, limpiando sus caracteres, e incluso no entraron, sino que murieron en el desierto. Y las personas que entraron fueron los hijos. ¿Por qué? Porque es una generación que no es esclava de una emoción corrupta, vamos a decirlo así, de una fisicalidad esclava y de un pensamiento limitante. Porque algo que pasa constantemente en este libro es que las experiencias humanas es donde el pueblo más cae. O sea, venimos de la energía de Egipto. ¿Qué pasa? Estamos esclavos y queremos ser libres, pero pasa todas estas dificultades, pero Moshe y Hashem nos libera con milagros, con pruebas. Después viene la energía de empezar a salir del desierto. ¿Qué pasa? Una vez más, se entrega la Torá gratuitamente en el Sinaí, hacemos corrección, nos dan los estanques de agua, el pozo de Miriam y demás historias que ha pasado. Pero cuando llega la energía del desierto, es cuando más vamos a caer como pueblo. Con la rebelión de Korah contra Moshe, vamos a rebelarnos contra Hashem mismo, vamos a rebelarnos contra los estatutos, vamos a impurificar el Mishkan, la energía de Cosbi, Simri, o sea, las muertes, tener que usar el Ketoret para eliminar energía, y todo se deriva de un comportamiento emocional, humano, caído. Y esto es lo que engloba el desierto, porque una frase que todos los grandes maestros dicen de Kabbalah es, no te vamos a dar la Torá en Israel, nos la dieron antes, en el desierto, donde no hay nada, donde todo el mundo se puede aferrar a ella, porque es más importante decir, voy a rectificarme, voy a trabajar espiritualmente, voy a corregir todo lo que implica mi persona y después voy a entrar a Israel. No es, primero consigo el trabajo y ya después me pongo a buscarlo. Como que no tiene mucho sentido. O primero consigo dinero y después me pongo a estudiar. Tampoco tiene mucho sentido. Lo realmente valioso para la persona que va experimentando el movimiento del crecimiento personal es que de una dice, vamos a hacer esto. Y como bien dice el maestro, se une a un estandarte, crea un estandarte, encuentra un propósito al que unirse para ir a un fin eh, último, ¿no? Que sería el Israel dentro de nosotros. Y psicológicamente hablando, el Israel es nuestra individuación, nuestra liberación
del ego de la clipa para poder servir con unidad del creador. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo empieza este libro? Empieza con un censo y muchos, creo que el Zohar lo expresa. Cada vez que hay un censo, hay un descenso, ¿no? Chistoso la expresión. Cada vez que hay un censo, hay un descenso de la espiritualidad del colectivo de Israel, de Am Israel. Porque recordemos, cuando acampan en el, cuando acampan en el desierto del Sinaí para recibir la Torá, si no mal recuerdo, está escrito Bajayi o Bayijá, que es acampó Israel. No, no es acamparon Israel, sino acampó un solo pueblo, una sola unidad, un solo estado de conciencia, unirse al Creador, y este es un concepto cabalístico que se llama el Knesset de Israel, las almas del pueblo de Israel, cuando están unidas, somos un pueblo, un solo organismo, pero cuando hay un censo, ¿qué quiere decir? Que tú y yo y el vecino y el de al lado somos diferentes personas. Somos personas distintas, no estamos como en una unidad, sino que cada quien en su rollo, ¿no? Vamos a decirlo así. Cada quien en su trabajo, tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Y esa es una desconexión principal de la clipa, la cual es el ocultamiento de la divinidad en la materia. Y es precisamente lo que hace una clipa. Lo que hace la clipa es ocultar divinidad escondida en materia. Por eso, si yo quiero tomar un vaso de agua, tengo que decir una verajá para elevar las chispas que están escondidas en la materia del agua. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a leer lo que dice aquí para las personas que no... ¿O alguien me quiere ayudar a leer esta parte de aquí? ¿Alguien Yo, se anima? Sí, yo. adelante. Shalom, buenas noches. Midbar, desierto. Se nos explica el desierto. No es un lugar cómodo o agradable, sino un lugar desafiante, lleno de peligros y pruebas. ¿Lo leo todo? Sí, ayúdame con lo que está aquí. Sí. ¿El de mi lado derecho? Sí, por favor. En este libro Israel enfrenta una de sus luchas más grandes, tanto externas como internas. Un libro lleno de conflictos humanos que si miramos hacia adentro no son más que las pruebas constantes que atravesamos en nuestro día a día. Pues antes de entrar a la tierra prometida, primero debo enfrentarme a mi propia negatividad, poner en uso las herramientas y el conocimiento adquirido, refinarme para reclamar esa realización. Exactamente. Entonces, la importancia de este libro, de este desierto, es que cada uno como individuo tiene que atravesar diferentes pruebas, diferentes espacios en los que parece que la divinidad está oculta, pero no es que esté oculta, es que está esperando a ser revelada mediante mis cambios de personalidad, mis cambios de conciencia, mis cambios de actitud. Entonces puedo revelar la energía del creador. Ahora, algo que vamos a lo siguiente, que es Bamidbar y la corrección de Serampín. Como bien ya lo dijo el maestro, este cuarto libro representa todo el canal de Serampín. Entonces, en Génesis vimos la manifestación superior de Keter, la creación del mundo. En el Zohar vimos la creación de los mundos superiores, los mundos inferiores, la creación de Adán, desde la energía de Adat Kamón, en todo lo que deriva. Después vimos en Shemot la revelación de la sabiduría divina, de Jochma. Ahí el Creador empieza a instruir, a dar esa inspiración divina. Te voy a sacar de aquí, te voy a llevar a Israel, te voy a dar la tierra de tus padres. Todavía está en potencia, todavía es un sabor. Entonces lo vamos trabajando. Entonces en Baikra, la instrucción. En Baikra nos dieron la Torá, nos dieron la energía del tabernáculo. Esto es lo que vas a hacer cuando entres a la tierra de Israel. Casi todo el libro de Baikra es eso. Y ahora en este libro de Bamidbar, pues atravesaremos todo lo que es nuestra emoción humana. Entonces, la primera herramienta que es el silencio, el vacío, la contemplación hacia adentro, porque cuando más nos elevamos en un estudio, más tenemos que ver hacia adentro. ¿Qué me provoca? ¿Qué refleja en mí esto que estoy estudiando? ¿En qué me ayuda a cambiar esto que estoy estudiando? Y todas esas herramientas que se supone que
vengo recibiendo desde la instrucción en el Sinaí, muchos antes con los patriarcas. Las preguntas son, ¿cuántas veces hago un alto en el día? ¿De verdad aplico lo que he aprendido o aún voy en piloto automático? Y es mucho lo que pasa con las historias de la generación en este periodo. Entonces, ¿mi percepción del mundo cambió a la unidad o aún veo diferencias? Aún veo enfermedades, devastaciones, problemas, peligros, gente mala en el mundo. Si aún veo todo eso, mi alma está aún atrapada en la clipa, porque es de una conciencia unida al Creador, una conciencia unida al que Hashem todo lo mueve. Entonces empezamos a ver luz divina, empezamos a ver plan divino, empezamos a ver al Creador en las cosas y es algo que no me canso de repetir porque al final eso te lleva a entender, guardar silencio y ver cómo el Creador se mueve en las cosas, en la vida. Entonces es un proceso muy bello. ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿No? Muy bien. Bueno, pues aquí está el canal de Serampín. Algo que también dijo hace un momento nuestro maestro fue que esta energía cae todavía en la cuenta del Homer. Entonces, el canal de Serampín es el más complejo. Cuando yo empecé a estudiar Kabbalah, Serampín lo tenía como que en mi último, en mi último nivel de estudio. Yo me quería enfocar en Jochma, Binah, Keter, entender al Creador, entender los universos. Y cuando me tocó verlo en mí, me costó bastante. Incluso aún me sigue costando. ¿Por qué? Porque todo eso que está tratando de, Kabbalah, espiritualidad, no, es que está aquí enfrente de nosotros, en la computadora, en nuestros vecinos, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Ahí es donde se manifiesta todo el canal divino. Entonces, ¿por qué es lo más complicado el canal de Serampín a mi parecer, a mi visión? Si hemos trabajado la cuenta del Homer, ya nos dimos cuenta que son una sefirá, muchas sefirás adentro. Un árbol serampín adentro. Entonces, una clipa lo que hace en la energía de Gesed, es decir, ¿cómo está tu uso del amor? Entonces uno puede decir, no, pues mi amor está bien porque quiero mucho a mi familia, quiero mucho a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, yo los quiero mucho. Pero cuando vas hacia adentro en el amor, ¿qué tanto persevero cuando la gente está siendo, vamos a decir, cortante conmigo? ¿Ahí se detiene el amor? ¿O cuando me toca recibir amor de alguien más, lo puedo aceptar? Entonces ahí es donde está el trabajo de esa sefirá y donde más bloqueos espirituales hay, porque está lo que es el tenerle miedo a amar, tenerle miedo al afecto, eh, decir, no, esas cosas del amor a mí no me han servido y llevo, yo qué sé, años sin pareja, años sin nada de esas cursilerías y no lo necesito. Entonces ahí es donde hacemos bloqueo, los miedos, las autopercepciones, los engaños mentales, para no recibir amor, no dar amor, no trabajar con la bondad. Entonces ahí es donde está la clipa. La esencia que yo debería tener es dar bondad a todos, pero lo que tengo son miedos. ¿Y eso qué refleja en el desencadenamiento espiritual? Si yo tengo emociones conflictuadas, si yo tengo actitudes negativas, eso solo explica que hay divinidad en mí, porque eso es lo que es la clipa. O sea, la clipa lo que esconde es la parte divina, la chispa, la sensación del creador en su máximo potencialidad. Y la clipa es el desierto en este aspecto. Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentemos a una situación emocional de clipa, que digas, esto no es la forma en la que yo debería estar eh, interactuando con la sefirá, con mi emoción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una energía divina que aún tengo que apropiarme, aún no he aprendido a que sea mía por completo. Entonces, el desierto me va a poner a decir, bueno, ¿por qué no puedo amar? ¿Por qué no puedo dar?
¿Por qué no puedo aceptar? ¿Por qué no puedo perseverar? Entonces te vas a dar cuenta que no es culpa de las personas, es culpa de que uno no ha aceptado eh, esa energía por completo. Entonces eso me lleva al siguiente, a una pregunta, siguiente punto. ¿Alguien me quiere ayudar con eso que dice las clipot? Sí, puedo ayudar. Claro. Dice las clipot. Ah, dice, y mire, he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego, que parecía como bronce, reful- refulgente, en el medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Ezequiel capítulo 1. Lo que nos explican gracias, muchas gracias. Lo que nos explican los sabios en este aspecto es que los cuatro expresiones de aquí, viento tormentuoso, nube espesa, fuego llamante y el resplandor, que es la noga, son los cuatro tipos de clipá. Antes de que Ezequiel viera la revelación, la carroza divina, todo lo que vio, primero tiene que ver el ocultamiento, primero tiene que entender la separación, entre comillas. Entonces, entiende todo lo que es la ocultación, por qué se oculta, y después, ya que interiorizamos, ya que entendimos por qué se oculta, por qué es que no se revela luego, luego, por qué es que tengo que trabajarme, por qué es que tengo que atravesar un aspecto de desierto, es que entonces viene la revelación divina. Y la última parte, que es la Klipat Noga, que es la parte que tiene escondida las chispas divinas, es eso mismo, es el aprendizaje, es mi potencial oculto, mi relación saludable con ese sentimiento, con esa materia, con esa situación. Por eso, como dice el Ramjal, me encanta esa frase que dice el Ramjal, eh, uno al quitarse una cualidad negativa no se hace un justo. O sea, si yo me quito la costumbre de decir una mentira, o yo qué sé, imagínense una situación negativa que uno hace, no sé, no poner las cosas en su lugar, yo qué sé, cosas así. Si yo me quito eso, no me hace una persona justa, un sadik, una gran persona luego, luego, sino que descubre mi siguiente ocultamiento. Entonces puede ser mi miedo a salir de una situación, mi confort, mis faltas de ganas, mi indiferencia. Bueno, me lo quito. ¿Ahora qué sigue? Ay, pues ahora siguen las personas. ¿Y qué tal si me cae mal mi jefe? ¿Qué tal si esa persona con la que pienso crear una vida al final no me termina de convencer, no me agrada mucho al a largo plazo? Me quito eso. ¿Y lo que pasa? Ay, pues mis actitudes, mis comportamientos. Eso me recuerda una vez un amigo que no es judío, no es cabalista, pero me dijo una frase muy interesante desde su punto de vista. A lo mejor me desvío del tema, pero entre paréntesis. Me dijo, al principio la relación te va a parecer muy bien, muy agradable, se están conociendo, pues se divierten, pero va a llegar un momento en que se van a conocer y van a chocar y no se van a querer, no se van a caer bien. Desde su punto de vista, eso era lo que él estaba sucediendo. Entonces, cuando me tocó a mí esa parte en la que empecé a chocar con mi pareja, no fue porque fuéramos incompatibles, sino porque había una energía que no había pulido. Y la otra persona, al darse cuenta de ello, lo que hacía era pelear para que se revelara ese comportamiento como debería de ser. Por ejemplo, la energía de compartir. No, es que no compartes, es que aquí todo se comparte y tú no compartes. Entonces, ay, ya haces un escándalo por un jugo o una rebanada de pastel. Pero entonces te lo quitas, ya compartes, ya das. Ahora que sigue la energía del dinero, hay que dar dinero. Ahora que sigue la energía del tiempo, hay que dar tiempo. Ahora que sigue la energía de las palabras, hay que dar palabras. Y una vez que me deshago de todo ese ocultamiento, está la chispa verdadera del compartir. Ahorita uso la energía del Gesed porque
Para mí es la más sencilla de entender. Entonces, todo eso encapsula un potencial que me pertenece, que es mío. No lo tengo todavía porque tengo que pulirlo. Tengo que realmente interiorizarlo. O sea, no voy a llegar a Israel y en Israel empezar a hacer las cosas. Porque imagínense, una persona que no tiene idea de finanzas, de pagar cuentas, de abrir bancos y que le den una empresa, ¿qué va a pasar? Pues se va a ir a a la bancarrota el primer día, ¿no? O a lo mejor dura un mes. Por eso es que nosotros tenemos que atravesar el desierto, pulirnos antes de esa meta máxima, porque podemos decir, ay, es que ¿por qué no tengo es la casa de mis sueños o el trabajo que siempre he querido o los hijos que siempre he pensado? Pues es que sí es tuyo, pero aún te falta sacarte todo esto del medio del camino. Y una vez que te lo saques del camino y vas a seguir aprendiendo en la marcha, es que realmente vas a poder soportar la chispa que está oculta. Y cuando soportamos esa luz, entonces soportamos las situaciones de tener una familia, de tener un negocio, de tener dinero en abundancia. Porque si no tengo la capacidad de ver por mi familia, si no tengo la disciplina para mantener mi negocio, si no tengo la capacidad de administrar bien mi dinero, otra vez es muerte. Entonces, por eso es la importancia de entender que esto de la clipada, tumá, ocultamiento, no es que sea malo en sí, es que es mi oportunidad de mi mérito de que sea mío. Entonces ya para terminar, no me quería alargar mucho. Si no hay preguntas, una pregunta por ahí. Si no, yo le doy por entendido, ¿eh? Este, hay una frase del psicólogo Carl Jung que es exquisita, me encanta y la vamos a leer. Quién me quiere ayudar con esta frase de aquí? Yo, Adelante. dice, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Así es. Mira, qué frase tan potente. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Entonces, cuando yo entiendo que tengo que hacer una lucha contra eso que me esclaviza, tengo que mantener el silencio para entender qué está pasando dentro de mí y eso me va a llevar a un proceso de refinamiento, un proceso de maduración, me va a hacer adulto, lo que sea que eso signifique, me va a hacer una persona con mayor capacidad de bien. Y entonces no me voy a hacer historias de que va a venir Dios y me va a iluminar o va a venir un angelito y me va a dar la respuesta. No, voy a ser yo, voy a ser un individuo cuando entienda que yo tengo todas estas características negativas y tengo que trabajarlas. Yo, eh, X persona, por ahí, soy perezoso, soy grosero, no comparto, me cuesta dar amor, eh, me cuesta eh, levantarme a hacer rezo en la mañana, no me gusta, no le hallo sentido, no escapar de eso. Yo tengo todas esas cualidades. Ok, ahora, ¿cómo le hago para cambiarlas? Entonces, ahí entra la lucha, ahí entra el silencio y ahí entra el proceso constante de no rendirme, de entender una vez más, no censar, no decir tú eres tú, yo soy yo, la mesa, la compu es la compu. No, todos estamos en una unidad. Y si estamos en una unidad, más puedo entender por qué el creador me pone todo lo que me pone delante. ¿Ok? Muy bien. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho haberme dado la oportunidad. Y si no hay alguna pregunta, pues yo le doy eh, micrófono al siguiente maestro. Muy bien. ¿No hay preguntas? María Hillel, tienes el micrófono. Muchas gracias, gracias, Baruch Hashem, gracias, maestro, gracias, Pinjas. Am, no es mucho, solamente recapitulando lo que ya se explicó tanto por el maestro Gamliel como por el maestro Pinjas. Eh, Se habla de clipa o clipots en plural y, y estamos llenos de eso.
O sea, toda la creación está llena de eso, porque son necesarias. Ya lo explicaron. Porque se trata de hacer un refinamiento, se trata de cambiar lo que conocemos como está en el mundo, que es un reflejo inclusive, o proyectamos esa imagen a toda la creación. Cuando digo de eso, por ejemplo, imagínense, si pueden visualizar el cosmos, ¿ok? Si pueden visualizar, por ejemplo, nada más aquí cerquita, bien cerquita, el sistema planetario, pues, está bien cerquita. Entonces, todo está lleno de esto que se está mencionando y lo que se trata es de refinarlo para hacer el cambio. Ese es el deseo de Hashem. Ha habido preguntas, bueno, y ¿qué tenía en mente Hashem cuando hizo la creación? No creo que a ciencia cierta así alguien lo pueda decir, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Hashem, ¿ok? Entonces, lo que nosotros podamos tener como concepto es físico, no es por ahí, pero Hashem tuvo el deseo y dice, bueno, lo que deseo es que la santidad sea revelada en la creación, pero no tiene que ser el humano, porque si lo hace Hashem, pues entonces, ¿dónde está el deseo que él tiene? Porque él puede cambiarlo. Estamos hablando, por ejemplo, hoy de cuál es la diferencia entre Abraham y Noah. Los dos son considerados padres de lo que tenemos ahora. De Noah venimos todos, de Abraham todos los judíos, y hablan de que la grandeza de Abraham comparada con Noah pues, es superior, pero otros dicen, espérate tantito, hay que ver los contextos y esto es lo que está pasando ahorita en la práctica que hemos oído de parte de los maestros, es ¿cuál es el contexto? Más que en qué tiempo, en las circunstancias en que se dieron las cosas. Entonces, con Noah, Hashem le dijo, mira, ¿sabes qué? El mundo está depravado. Entonces, tienen que cambiar. Si no cambian, entonces voy a mandar la destrucción. Le voy a mandar la destrucción, pero con Gesed, o sea, no va a ser con fuego, sino va a ser con agua, pero al final va a ser destrucción. Entonces, eh, eh, pues mira, am, tú no sigues todas esas malas costumbres y entonces encuentro gracia, ¿verdad? Contigo. Y lo ponen como que fue inclusive creo que, bueno, no sé si sí creo, en la Torá está escrito que Noah fue un hombre justo, ¿ok? Y creo que la única vez en que lo menciona, más que Abraham o que Moshe, ¿eh? Y lo pone así y caminó con Hashem, caminó con Dios. Entonces, y vienen las comparaciones. Noah le dijo a Hashem, tiene que cambiar la humanidad, ¿ok? Si no lo hacen, entonces viene la destrucción. Entonces, una manera de decirles que vienen y que cambien, vas a hacer un arca y le dan las instrucciones de cómo tiene que ser el arca. Y le dice paso por paso, dimensión por dimensión, todo lo necesario y todo lo hace Noah. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo le tomó hacer el arca? Le tomó 120 años. 120 no es un número nada más al azar. Y entonces le toma 120 años con la finalidad de que la gente viera lo que estaba construyendo y llegara y se acercara y le preguntara, "Oye, ¿por qué estaba haciendo esto?" Que así sucedió. Bueno, pues ya les explico, va a haber una destrucción, va a venir un diluvio. Y por eso lo estamos haciendo. Y todo el que se suba al arca, entonces se va a salvar. Ah,
pero nadie lo hizo. ¿Qué era el arca? ¿O qué significa el arca? El arca significa la Torah, ¿ok? Y entonces el agua también significa la Torah. Entonces le estaba diciendo, hey, ¿saben qué? Esto es lo que yo quiero que se haga. Todavía no ha sido entregada la Torah va a ser entregada mucho tiempo más tarde, pero esto es lo que se tiene que hacer para tener los méritos de poder estar en la entrega de la Torah. ¿Ok? Entonces, cuando estaba diciendo que dejaran de hacer lo que estaban haciendo y que si se querían salvar, que se metieran al arca, lo que estaba diciendo es meterse al agua es meterse a la Torah. Entonces, hagan eso. Pero no lo hizo. Entonces, tuvo 120 años para poderlos persuadir, pero no lo pudo conseguir. Algunos lo ponen así como que, bueno, él nada más se dedicó a hacer exactamente lo que Hashem le dijo y no abogó por nadie. Otros más dicen, y entre ellos está Rashi, y dicen, no, espérate, es que vamos a ver qué es lo que pasa. Él, cuando llegaban y le preguntaban, él respondía y les decía con detalle lo que iba a suceder si no mejoraba. No mejoraron. Y entonces hace la comparación así como hay dos terrenos gigantescos, para sembrar. En uno, la tierra no es apta, la tierra es estéril. Y por más que se utilicen todas las técnicas, tecnologías y demás cosas para trabajar la tierra, sembrarla y que dé frutos, si la tierra es árida, si la tierra no está para ser sembrada y que dé los frutos que se esperan, no lo va a dar. Se pueden hacer muchos logros, pero ¿qué pasa con otra tierra en la que está lista para ser sembrada y que no se necesita hacer un tan gran esfuerzo como en la primera? Entonces ponen como que la generación de Noah estaba en el estado del primer ejemplo, en donde por más que se hacía, por más que se decía, por más, no existía, no había más, la tierra no estaba apta para ser sembrada. Entonces se dedicó a hacer el arca y bueno, ya sabemos todo lo que sucedió, se salva él y su familia y de ahí vienen todas las generaciones. Con Abraham, dice, ya estaban todas, mucha gente vivía y demás cosas, y entonces Abraham lo que empezó a hacer es de que, bueno, si el sol nos calienta, es porque así fue hecho, y empieza a razonar, y si la luna nos ilumina también en la noche, es porque así fue hecha. Y así fue encontrando cosas sobre la naturaleza, que dijo, no, tiene que haber un Dios, ¿ok? Y entonces empieza a hablar del monoteísmo. No hablan así de Noah, y Noah habló con Hashem también, no como con Abraham, pero habló. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya sabemos que empieza a hablar de que nada más hay un solo Dios. Y cuando viene lo de Sodoma y Gomorra, Abraham no vivía ahí, ni quería vivir. Era una ciudad que estaba muy perversa todavía, en lugar, en formas más severas que cuando la del diluvio, porque ahí se mandó destrucción por fuego, Hashem. Entonces era Geburá, pero abogó y me empezó diciendo, bueno, y vas a destruir a todos por igual. Y si hay 50 justos, los vas a destruir también. Y el Señor le contesta, si hay 50, no la destruyo. Y así, 45, 40 y demás. O sea, cada vez que el Señor le decía, si hay esa cantidad, no la destruyo, sabía que no había esa cantidad y estaba abogando. Entonces por eso le dan
esos méritos tan grandes de Abraham de que él se abogó. Y esa era su característica. Bueno, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Porque am, estamos inmersos en un mundo en donde aparentemente, porque es aparente, y lo dijeron los maestros, no hay santidad. Sí la hay, lo que pasa es que no está revelada. ¿Ok? Entonces, en en el día a día, en lo que tenemos que hacer, nos envolvemos, nos envuelve todos estos clipot y todas estas cosas. ¿Y cuántas veces intentamos comunicarnos? Dejen ustedes comunicarnos, sino entender y agradecer a Hashem. Porque comunicarnos es como que eh, ¿quiénes se han comunicado realmente con Hashem, verdad? Entonces, más bien es seguir y, 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 bueno, acordarnos y agradecer a Hashem. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y estuvieron hablando entonces del desierto. Y si entramos en ese desierto y en ese desierto no hablamos, no oímos de más cosas, puede, o sea, definitivamente sucede así, pero otra manera de concepto o de estar en el desierto. Como lo explicaron, el desierto es un lugar am, am, donde no hay confort, donde no hay nada, ¿ok? Por eso Hashem nos lleva al desierto, porque no hay distractores, no hay nada alrededor, no hay nada que los lleve a distraerse, a ver alguna otra cosa que no debe hacer lo que es la Torah, o sea, lo que le está mandando a Hashem. Entonces nos dicen, nos explican los sabios que hay, es bueno que nosotros busquemos entrar en nuestro desierto, que por voluntad entremos al desierto, porque en ese desierto no va a haber distractores. En ese desierto va a haber quietud, va a haber inclusive desolación, pero es un lugar donde vamos a estar am, 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 ¿cómo lo puedo explicar? Es un lugar donde vamos a estar concentrados, ¿ok? En lo que tenemos que corregir, en lo que nos hace falta por hacer, o lo que ya hicimos, cómo hacerlo mejor, ¿ok? O continuar lo que ya hicimos, pero que no hemos terminado. Entonces, en nuestro desierto hacemos por decirlo así, ese espacio. De hecho, ese espacio existe, pero nos metemos en ese espacio y nos ponemos como si fuera una burbuja, pero no para aislarnos y no saber nada del mundo, todo lo contrario, sino que por todo lo que nos rodea y todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que corregir, hablaron que si soy enojón, que si soy avaro, que por todas esas cosas que se hablaron, ahí nos podemos meter, porque nosotros nos conocemos, ¿ok? Y, y ver, analizar cómo poder corregirlo. Echar mano, se habló de eso, de lo que ya conocemos, de lo que ya tenemos. Bueno, pues entonces hay que echar mano de eso, ¿ok? Para lograrlo. Entonces el desierto no es un lugar malo, todo lo contrario, es un lugar bueno. Es un lugar en donde nos permite tener ese espacio, donde nos permite tener esa capacidad de análisis, pero no para que nos quedemos filosofando o analizando perpetuamente, sino para tomar decisiones prácticas en qué es lo que debemos de hacer. Y suena que nada más estoy hablando de yo lo que tengo que hacer, pero es que ese es lo que yo tengo que hacer con respecto a toda la gente que me rodea. Y estaban hablando de familiares, de amigos, de trabajo y demás cosas, en las cuales me tengo que relacionar de una manera mejor.
Y si hablo mejor, pues podemos decir diferente, ok, de una manera diferente. Si ser diferente es ser lo mejor, entonces, ok, de una manera diferente. De otra forma, no vamos a conseguir gran cosa. Entonces, hagamos, porque lo podemos hacer, la reflexión de estar en ese lugar en el que ninguna otra cosa existe. ¿Qué quiere decir eso? No va a haber celulares, no va a haber televisión, no va a haber compromisos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ese espacio. Los compromisos siempre van a estar, la familia siempre va a estar ahí, los coros siempre van a estar ahí. Y entonces, pero así como nosotros hacemos un espacio para estudiar Torah, en ese espacio podemos hacer el espacio de entrar al desierto y con lo que ya sabemos, entonces actuar de acuerdo a ello. ¿Ok? Y por otra parte, este es además un comercial acerca de la cuenta. Ya se habló porque los levitas fueron escogidos, tomaron el lugar de los primogénitos. Podemos hablar muchísimo hablar de los primogénitos, la capacidad y el poder que todavía tienen, pero fueron sustituidos por los levitas, por lo que también se explicó que ellos no participaron en lo del becerro de oro, y entonces ahora son los levitas. Y aquí viene algo interesante. Cuando se hace el censo de los levitas, ¿verdad? Se habla de que fueron 22,000 levitas, ¿ok? Pero el censo de los primogénitos mayores de un mes de edad fue de 22,273. Entonces quedaron 273 personas, o sea, como para redimirlos, porque todos los primogénitos tienen que ser redimidos. También podemos hablar mucho de eso. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo se hicieron 22,000, vamos a decir, papelitos, ¿verdad? Donde hablaban de que eran primogénitos, y 273 levitas que hacían falta para redimir a los primogénitos. Y de esa manera, entonces, el que le tocó que decía levita, es el que iba a ser redimido por los levitas. Nuevamente, nada es en la Torah ah, está de más o de menos o es casualidad. Si sumamos así la gematría, ¿cómo le dicen? No final, total o simple, de sumar el 2 con el 7 con el 3 nos va a dar 12. Y luego sumar el uno con el 2 de 12 y nos va a dar 3. 3 es, entre otras cosas, significa equilibrio, ¿ok? Significa que ninguno de los lados tiene la mayoría, ninguno de los lados tiene la ventaja, sino que hay un equilibrio y eso lo vemos en el árbol del conocimiento, o sea, en los sefirot. Y si hay un equilibrio, ¿qué quiere decir entonces? Que con ese número, con esos levitas, vinieron a traer un equilibrio entre los primogénitos y el resto de los israelitas. Entonces, se me hace interesante este dato del número 273, que además aparece en muchas otras cosas donde se quiere hablar de equilibrio. Voy a citar algo, si me dicen que no está apropiado, pues lo voy a entender, pero hablan de un equilibrio en el estado atómico de los materiales, de cualquier materia, ¿ok? Y ese equilibrio se pierde y dicen que es cuando la materia desaparece. Si se alcanza la temperatura a cero absoluto, o sea, cuando ya no vibra ninguna molécula.
más abajo todavía ningún átomo, más abajo todavía ningún electrón. ¿Ok? Y entonces hay ese concepto del cero absoluto, que se utiliza mucho en ciencia y se utiliza mucho en ingeniería, específicamente, y aquí voy a hablar de algo que la Torá lo toca, que es entropía y entalpía. ¿Qué quiere decir eso? Es el potencial que se tiene para cambiar, ¿verdad? De un estado a otro. La Torá lo toca, lo habla. Entonces, cuando se alcanza el cero absoluto, deja de vibrar y entonces la materia desaparecería. Ese es en el ámbito científico. A esa temperatura le dieron el nombre de Kelvin, grados Kelvin. Así como hay grados Fahrenheit, hay grados Celsius o centígrados, hay grados Kelvin. Y resulta, fíjense nada más, resulta que la diferencia entre los grados centígrados y los grados Kelvin son 273. Así que el cero absoluto de temperatura son menos 273 grados centígrados, si es que recuerdo bien. Es un dato nada más que quise traer, entre otros que hay acerca del 273. Nada más era eso, el comercial de que mañana en la noche, bueno, en la tarde de allá de Tijuana, a las 6:30 de la tarde, vamos a transmitir, ¿verdad? Hablando de Jalajam, vamos a hablar de cómo debemos de contar, ¿ok? Especialmente si son personas, las restricciones que hay y por qué de ellas. Es muy importante saberlo. Para empezar, dicen que las bendiciones no caen en cosas contadas. Si las bendiciones no caen en cosas contadas, ups, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Todos los días contamos, todos los días contamos tal o cual cosa, por alguna razón o por otra, todos los días. La creación es totalmente numérica. Es dual, ¿ok? Pero es numérica. ¿Por qué? Porque las palabras, o sea, en las 22 letras del abecedario griego, del Aleph Bet, am, antes de tener un sonido, por ejemplo, Aleph, ya lo dije, Aleph tiene un sonido, se llama Aleph, se llama Bet, se llama Gimel, ¿ok? Siempre tuvieron un número, y eso lo sabemos. Aleph es 1, Bet es 2, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, Hashem, cuando hizo la creación, no la hizo de una manera o sea, la hizo hablando, habló. ¿Ok? No apareció aquí un destello, ni apareció lo que ustedes quieran imaginarse. ¿Ok? Todo lo hizo hablando. Por eso nos dio a nosotros también la capacidad y somos los únicos capaces de hablar. Ningún otro ser creado puede hablar. ¿Ok? Cuando menos aquí en la Tierra, fíjense bien, todos los otros que animales, que los pericos o que los monos, son imitadores, pero no pueden hablar como nosotros hablamos. Bueno, si lo hizo hablando, entonces utilizó letras y las letras son números. Entonces la creación es numérica. La creación, toda la creación tiene mucho que ver con lo que son matemáticas y matemáticas avanzadas. ¿Ok? Entonces, si es así, ¿cómo es entonces que no, cómo es entonces que sea imposible de contar si la misma creación son números? Pues si Dios quiere, si Dios lo permite, mañana hablaremos de qué se trata eso. ¿Cómo es posible que podamos contar sin quitar la posibilidad de que caigan bendiciones en lo que estamos contando?
¿Ok? Entonces, ese es un comercial. El otro, pues su participación, como sea de acá, ayuda mucho a que estas pláticas, a que estas actividades se sigan haciendo, son muy, de mucho provecho. Entonces, pues se agradece mucho a quienes den sus participaciones. Es el segundo comentario. Y gracias al maestro Pinjas, maestro Gamliel, muchas gracias a todos ustedes. Hasta aquí mi participación, a menos que tengan preguntas. Adelante, entonces, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Hillel y maestro Pinjas, por sus ayuda en armar toda esta clase. Un tema que me faltó hablar es que toda la creación que Hashem hizo, todo tiene un objetivo, todo. No hay nada que es desperdicio o que, ¿de qué sirve esto? Todo funciona en base a un objetivo cada uno, todos. Entonces, toda la creación como viene de Hashem es santa. Así sea un gusano, una mosca, en fin, todo tiene un nivel de santidad y un nivel de creación. Se los comento porque para odiar o querer asesinar animales, así sean moscas o gusanos, no sé. Pero cada vez hay más técnicas de cómo eliminar a los animales. Todos los animales tienen una función, todos. Yo veo aquí en mi esposa a veces que en el jardín aparecen ciertas plagas y le digo, pues ponle lo más natural, lo que es natural, nada de comprar cosas así, ¿no? Pesticidas, porque todo es exactamente igual. Y se los comento porque al entrar a la siguiente parashá, que es Naso, comienza hablando de bueno, la parte que comienza hablando de los levitas, pero llega un momento en que habla de los leprosos. Y es un tema que a veces la gente dice, no, pues es repulsante, no puedo aceptarlo. O pobrecitos, ¿no? Nadie los quiere, los rechazan. Todo eso es emoción. Y todo este libro se trata de emociones. Tenemos que corregir las emociones. Entonces, no caer en la trampa de lo que estamos estudiando y, ay, pobrecito, ay, qué lástima. Nada de eso. Si no mueven esta energía, sus vidas van a ser iguales siempre, van a tener siempre la misma situación. Van a llegar a un momento en que van a estar igual con situaciones de dolor, de tristeza, pero es porque la afinidad de ustedes es en relación al dolor o al miedo, y no debería ser así. Entonces, se los comento para que lo trabajen y comiencen a ver los animales como una creación de Hashem. O sea, el mosquito es algo que fue creado por el Creador. Que algunos tienen que morir, claro que van a morir, pero no es el intento de asesinarlos, ¿no? Sacas el spray, ya me borré a 100 de un golpe. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco la clase y a los maestros también por su participación. Laila Tov para todos. Gracias, maestro. Tenemos una Muchas semana gracias. muy buena. Dale todo, maestro. Gracias a Gracias. todos y Shalom. todas. A todos, Shalom. muchísimas gracias.